Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y mucha buena vibra. Yo soy y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de algo que me apasiona muchísimo, algo que me tiene completamente obsesionada y que estoy segura que a muchos de ustedes también les encanta, Undercell. Sí, lo sé, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez Ande? Y la respuesta es sí, otra vez Ande. Pero créanme, hoy les traigo un vídeo diferente, un vídeo donde les voy a explicar, detalladamente con pruebas, con argumentos irrefutables, por qué Undercell siempre será mi favorita. No es solo por su belleza, sino por mucho, mucho más. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto va a estar largo y jugoso. Antes de que empecemos a sumergirnos en el universo Undercell, quiero pedirles, por favor, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas y me encanta compartir mi pasión con ustedes. Y si ya son parte de esta familia, gracias, gracias, gracias. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Ande. ¿Por dónde empezar? Podría empezar hablando de su innegable belleza, de esos ojos que te hipnotizan, de esa sonrisa que ilumina cualquier habitación. Pero como les dije, Ande es mucho más que una cara bonita. Ella es una actriz talentosísima, una mujer empoderada, una filántropa comprometida y sobre todo, una persona genuina y auténtica. Empecemos hablando de su carrera actoral. Muchos la conocieron por su papel de Selin en Gunnesingthlar, una serie que marcó un antes y un después en su carrera. Selin era la chica rebelde, la que se atrevía a todo, y Ande le dio esa chispa adolescente que la hacía tan entrañable. Fue su carta de presentación al mundo del espectáculo, el papel que demostró que tenía madera de estrella. Pero para mí su gran salto a la fama fue con Ask Laftan and Lamaz, donde interpretó a Ayat, una chica divertida, espontánea y con un corazón enorme. Esa serie me enamoró por completo. La química entre Ande y Burak Deniz era simplemente palpable, traspasaba la pantalla. Y ojo, no solo era la química, sino también la forma en que Ande le dio vida a Ayat. Le dio esa chispa, esa personalidad arrolladora que la hacía tan especial y tan relatable. Ayat no era solo una cara bonita, era una chica luchadora, que se hacía pasar por otra persona para conseguir un trabajo, y Ande supo transmitir esa dualidad a la perfección. Profundicemos un poco más en Ask Laftan and Lamaz. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se extendió por todo el mundo, convirtiendo a Ande en un nombre conocido en muchos hogares. ¿Por qué tanto éxito? La historia era fresca, divertida, con toques de comedia romántica que te enganchaban desde el primer episodio. Pero sobre todo, la clave del éxito residía en la interpretación de Ande. Ayat era un personaje complejo con sus sueños, sus miedos y sus inseguridades. Ande supo capturar cada uno de esos matices, logrando que el público se identificara con ella. Nos reíamos con sus ocurrencias, sufríamos con sus desengaños y nos emocionábamos con sus momentos de felicidad. Era una montaña rusa de emociones, y Ande nos llevaba de la mano en ese viaje. Además, la banda sonora de la serie era espectacular, con canciones pegadizas que te ponían de buen humor al instante. Recuerdo que me pasaba horas buscando las canciones en Spotify para poder escucharlas una y otra vez. Ask Laftan and Lamaz fue mucho más que una serie, fue un fenómeno cultural que marcó una época. Después vino Si Jainzi, una serie más dramática, donde Ande demostró que podía interpretar papeles más complejos y profundos. Azal, su personaje, era una joven enamorada que se ve envuelta en una trama de secretos, mentiras y venganza. El cambio de registro fue notable. Ande se alejó de la comedia romántica para adentrarse en un terreno más oscuro y exigente. Y lo hizo con una solvencia impresionante. Su interpretación fue intensa, emotiva, transmitiendo el dolor y la desesperación de Azal de una manera muy creíble. Fue una prueba de fuego para Ande, una oportunidad para demostrar que era mucho más que una cara bonita y que tenía la capacidad de interpretar cualquier tipo de papel. Y luego llegó Alka, donde la vimos en un papel completamente diferente, interpretando a una policía dura y decidida. Bahar era una mujer fuerte e independiente, que luchaba contra la corrupción y el crimen organizado. Ande se transformó por completo para este papel. Se cortó el pelo, se puso en forma y adoptó una actitud más seria y combativa.
Fue un cambio radical que sorprendió a muchos, pero que demostró su versatilidad y su compromiso con su trabajo. Con cada papel, Ande ha demostrado su versatilidad y su capacidad para transformarse en diferentes personajes. Pero sin duda su papel más icónico, el que la catapultó a la fama internacional, fue el de Eda YLDZ en Senkalkam. ¡Ay, Eda! Un personaje que amamos y odiamos a partes iguales. Eda es una mujer independiente e ambiciosa, que lucha por sus sueños y que no se deja pisotear por nadie. Y Ande la interpretó a la perfección. Le dio esa fuerza, esa determinación, pero también esa vulnerabilidad que la hacía tan humana. Eda no era perfecta, tenía sus defectos, cometía errores, pero siempre se levantaba y seguía adelante. Era un ejemplo de superación personal, y Ande supo transmitir ese mensaje de una manera muy inspiradora. Y por supuesto, la química con Kerem Bürsin era explosiva. Senkalkam fue un fenómeno mundial y Ande se convirtió en una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. Profundicemos en el fenómeno Senkalkam. La serie arrasó en las redes sociales, convirtiéndose en trending topic en Twitter en cada episodio. Los fans crearon miles de edits, fanfics y vídeos en YouTube, celebrando la relación entre Eda y Serkan. La serie generó una comunidad global de fans que compartían su pasión por la historia y por los personajes. Y por supuesto el romance entre Ande y Kerem en la vida real contribuyó aún más al éxito de la serie. Los fans estaban obsesionados con su relación, siguiendo cada uno de sus movimientos y celebrando cada muestra de cariño. Fue un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Senkalkam no solo fue una serie de televisión, fue un evento cultural que marcó un antes y un después en la carrera de Hande Erçel. La serie le abrió las puertas del mercado internacional y la consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. Y no solo lo digo yo, lo dicen los números. Senkalkam se transmitió en decenas de países, fue traducida a muchísimos idiomas y generó una legión de fans en todo el mundo. Hande ha ganado numerosos premios por su interpretación de Eda, incluyendo el premio a Mejor Actriz en los Turkey Youth Awards. Los premios son importantes, pero el verdadero premio es el cariño del público. Y Hande ha recibido mucho cariño a lo largo de su carrera. Sus fans la adoran, la apoyan y la siguen en cada uno de sus proyectos. Es una muestra de que su trabajo es valorado y apreciado. Pero más allá de los premios y el éxito, lo que realmente me enamora de Hande es su autenticidad. Ella es una persona real, con sus virtudes y sus defectos. No intenta ser perfecta, no intenta complacer a todo el mundo. Simplemente es ella misma. Y eso se nota en cada entrevista, en cada publicación en sus redes sociales. Hande es cercana, es accesible, es genuina. Y eso en un mundo lleno de apariencias y falsedad, es algo que valoro muchísimo. Su Instagram es un reflejo de su personalidad, fotos de sus viajes, de sus amigos, de sus perros, de sus proyectos de trabajo. Es una ventana a su vida, una forma de conectar con sus fans de una manera más personal. Además, Hande es una mujer muy comprometida con causas sociales. Ella es embajadora de la marca de cosméticos L'Oréal Paris y utiliza su plataforma para promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino. También colabora con diversas organizaciones benéficas que trabajan para ayudar a niños y personas necesitadas. Y no lo hace por publicidad, lo hace de corazón. Se nota que realmente le importa marcar una diferencia en el mundo. Su compromiso con la sociedad es admirable. Utiliza su influencia para dar voz a los que no la tienen y para concienciar sobre temas importantes. Es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que la ven como un modelo a imitar. Y hablando de su vida personal, Hande ha sabido mantener su privacidad a pesar de la constante atención mediática. Es una persona reservada, que no suele hablar de su vida privada. Y eso es algo que respeto mucho. Creo que es importante que las celebridades tengan derecho a tener una vida privada y a proteger su intimidad. En un mundo donde todo se comparte en las redes sociales, Hande ha sabido establecer límites y proteger su vida personal. Es una muestra de inteligencia y madurez. Ahora sé que muchos de ustedes están interesados en su relación con Kerem Bürsin. Y sí, su romance fue un cuento de hadas. Fueron la pareja del momento, todos estábamos obsesionados con ellos. Pero lamentablemente su relación no funcionó. Y aunque me dolió mucho, entiendo que las cosas no siempre salen como uno quiere.
Lo importante es que ambos están bien y que siguen adelante con sus vidas. Las relaciones son complicadas, y más cuando se viven bajo la lupa de los medios de comunicación. Lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante con la frente en alto. Y volviendo a su carrera, Ande no se ha estancado. Después del éxito de Senkal Capm, ha seguido trabajando en nuevos proyectos. La hemos visto en anuncios de televisión, en campañas publicitarias de grandes marcas y, por supuesto, en nuevas series y películas. Su imagen es muy solicitada por las marcas, que la ven como un icono de estilo y belleza. Por ejemplo, protagonizó la serie Bambas Kabiri, junto a Burak Deniz, una serie que generó mucha controversia por su trama oscura y compleja. Pero Ande una vez más demostró su talento y su capacidad para interpretar papeles desafiantes. La serie exploraba temas como la identidad, la obsesión y la manipulación, y Ande se entregó por completo a su personaje. Fue una apuesta arriesgada, pero que demostró su valentía y su deseo de explorar nuevos caminos en su carrera. Y ahora está a punto de estrenar su nueva serie, Incitaneleri, donde comparte pantalla con Ilma Cerdoan. Estoy súper emocionada por verla en este nuevo proyecto. Parece ser una serie muy diferente a todo lo que ha hecho antes y estoy segura de que Ande nos sorprenderá con su actuación. La serie promete ser un drama conmovedor y emocionante, y estoy segura de que Ande brillará con luz propia. En resumen, Ande Ercel es mucho más que una actriz bonita. Es una mujer talentosa, auténtica, comprometida y empoderada. Es una inspiración para muchas mujeres en todo el mundo. Y por eso y por muchas razones más, Ande Ercel siempre será mi favorita. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan entendido un poco mejor por qué estoy tan obsesionada con Ande Ercel. Quería compartir con ustedes mi admiración por ella y explicarles por qué creo que es una de las mejores actrices turcas de su generación. Recuerden que este es solo mi opinión personal. Cada uno tiene sus propios gustos y preferencias. Pero espero que hayan disfrutado escuchando mis argumentos y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escucharme y de compartir mi pasión. Espero que les haya entretenido y que les haya gustado este análisis profundo sobre Ande Ercel. Y ahora quiero pedirles que me dejen en los comentarios qué piensan ustedes de Ande Ercel. ¿También es una de sus actrices favoritas? ¿Cuál es su papel favorito de ella? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Subo contenido todas las semanas y me encanta tenerlos por aquí. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y les mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.